para grabar. Sí, muy buenos días desde Org de Washington, D.C. y también pues el Día de la Tierra. Y en esta oportunidad quiero agradecer y saludar a Gabriel Quijandría Acosta, quien en muchas oportunidades ya antes nos ha acompañado, y saludarlo. El motivo de este conversatorio, y gracias Gabriel por tu tiempo, también felicitaciones por tus nuevas responsabilidades en Quito. La idea de esto, Gabriel, era en el marco de la COP26, conversar sobre tu experiencia, ¿no? Yo he asistido a una sola COP, me acuerdo, fue en Lima, que tú participaste en la organización, ¿no? Fue en el año 2014, la COP 15, ¿no? COP 20, perdón. La COP 20, en la cual pues fue el preámbulo para la 2015, ¿no? Para el Acuerdo de París. O sea, fue importantísimo, me acuerdo, ¿no? Fueron 2 días más adicionales o 3 de discusión. Entonces, para nosotros y para todos los que van a asistir a la COP 26, es bueno tu experiencia, ¿no? Mucha gente ve digamos, escucha de la conferencia de las partes, el COP 26, pero el proceso de negociación en sí es es un proceso complejo, no solamente son la cantidad, ¿no? O sea, originalmente fueron 190 países, es un país, digamos, un primer evento que se va a realizar presencial después de tiempo, pero las negociaciones, ¿no? Creo que a la gente le gustaría saber cómo es el proceso, ¿no? Supongo que han habido eventos previos que se han, pues, digamos, hecho borradores, intercambiado informaciones, pero en sí el proceso y los objetivos. Y sí, cuando se presenta, tiene que ser por unanimidad de los países y cuando se presenta ese tipo de, digamos, de información pública, ¿no? Que, digamos, mucha gente no conoce. Por lo que hemos visto, ¿no? Se han anunciado 4 objetivos, ¿no? De la COP, la misma COP lo ha anunciado, ¿no? Que son lograr pues la meta de el 1.5 grados, ¿no? Que no se vaya más arriba de los niveles preindustriales, adaptar a las comunidades nativas y también los espacios nativos, movilizar financieramente 100 millones de dólares en un plazo anualmente, ¿no? Y también trabajar conjunto lo que es el reglamento o el libro de reglas de la COP, del Acuerdo de París. Entonces, bienvenido, Gabriel, a tus órdenes y todo otro punto que desees tratar también. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias por la invitación. Siempre un gusto poder estar en contacto contigo, poder conversar y a partir de esta conversación poder brindar la información a quienes te siguen, quienes te escuchan o te ven en tus medios sobre los temas de cambio climático y en este caso sobre la importancia de una reunión como esta que estamos teniendo, ¿no? Recordemos, una reunión que tiene un atraso de un año. Esta reunión debió haber ocurrido a finales del año pasado. Y lo que la pandemia lo que generó es básicamente romper un poco una tendencia que habíamos tenido de tener conferencias de Naciones Unidas sobre cambio climático todos los años, ¿no? Indefectiblemente, a diferencia de otras convenciones o otros acuerdos de Naciones Unidas que por ejemplo, tienen reuniones cada 2 años. ¿Por qué? Porque la agenda vinculada a los temas de cambio climático es tan grande que requiere esta mayor frecuencia de reuniones, ¿no? O sea, la Convención de Diversidad Biológica, que también está con un año de retraso, está en su COP 15, 15. por ejemplo, ¿no? Y en esta de cambio climático ya estamos en la 26, ¿no? Entonces, ahí uno ve la diferencia de un poco de la velocidad a la cual se mueven estos procesos. Estas conferencias de Naciones Unidas son un espacio interesante, pero son un espacio también un poco paradójico, porque son un espacio de reunión de representantes de los estados, ¿no? De los países,
que se reúnen para discutir y para tomar decisiones, pero cuando uno o sea, ve el efecto que tienen esas decisiones o el mandato que generan esas decisiones en términos de quién tiene que hacer las cosas para que aquello a lo cual se comprometen los países, como en el caso del Acuerdo de París, a reducir las emisiones o a reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, uno se da cuenta que el actor principal, por lo general, es un actor no público, ¿no? Es una empresa privada, es un comunero en una zona de avance de frontera agrícola, es un pescador industrial o un pescador de pequeña escala, o sea, son actores que no participan en esta discusión. Y por eso, pero son los que reciben el efecto de tener que variar su comportamiento, variar las cosas, cómo hacen las cosas, para poder cumplir estos compromisos. Y eso implica que necesites incluir desde muy temprano la mirada de estos actores para que aquello que te comprometas a lo que te comprometas en estos espacios sea factible de cumplir, ¿no? Y que no sea que tú estés prometiendo o comprometiéndote a cosas que no se pueden, ¿no? O sea, que son absolutamente imposibles porque no conoces la tecnología, o sea, porque no estás conociendo o no conoces, lo cual es totalmente normal, la realidad con la cual se tiene que enfrentar, como digo, una persona en la zona de avance de la frontera agrícola o un empresario que tiene que decidir entre seguir utilizando diésel o cambiarse a un panel solar, ¿no? Entonces, eso es algo importante y ahí la COP20 que tú recordabas fue un momento de inflexión importante, ¿no? Porque se hizo un impulso muy, muy fuerte a este concepto que ahora está muy, muy, muy establecido, que es el de la acción climática, ¿no? Y que iba centrado en decir, bueno, ¿cómo hago que estos actores, que finalmente son quienes tienen o quienes llevan la mayor responsabilidad o la mayor capacidad de implementación de las soluciones o de los compromisos, también puedan participar? O sea, no se puede cambiar el hecho de que este es un espacio de Naciones Unidas y por tanto la representación la tienen los estados a través de sus cancillerías o sus ministerios del ambiente. Pero sí, ¿cómo hacemos para escuchar la voz de aquellos actores que vienen del sector no público, para que estos se refleje y para que lo que se decida sea algo real, sea algo cumplible, sea algo que además esté alineado con esto que se está viendo ahora del acoplamiento que existe entre la apuesta por la sostenibilidad y la competitividad, ¿no? O sea, toda esta evolución que está viendo en los mercados acerca de decir, bueno, yo estoy cada vez más preocupado por el efecto que tiene mi consumo. Entonces yo voy a preferir, voy a estar más tranquilo si me doy cuenta pues que esta luz que tengo acá arriba es producida con hidroenergía en vez de producida con una planta térmica, ¿no? que utiliza, no sé, petróleo o gas. Entonces, eso está pasando, ¿no? Ese impulso, esa exigencia, ese nuevo atributo que se le exige al consumo, que está ocurriendo y creo que se está reflejando en este mejor ánimo, creo, para acometer estos temas. Sí, Y sin duda creo que, perdón, Rodolfo, sí, dale. sí, Gabriel tiene una gran experiencia, del cual yo he sido testigo a lo largo de los años, ¿no? Tanto pública, cuando ha sido ministro del Ambiente del Perú, y también viceministro de Recursos Estratégicos del Ministerio del Ambiente del Perú, pero también ha estado en la empresa privada, ¿no? Ha estado ¿cómo se llama? Actualmente está en la Unión para la Conservación de la Naturaleza, ¿cómo se llama? IUCN, ¿no? Te felicito, digamos, porque digamos un gran aporte regional. Entonces, a Gabriel lo conozco por su experiencia en foros también de la Amazonía, recuerdo muy bien sus intervenciones que ha tenido. Has estado desde la COP12, estuviste la primera vez después del año 2012 al 2015, has estado en las COPs, has estado en Río +20, ¿no? Que se hizo 20 años después.
Por eso es muy importante esa experiencia que has tenido desde varias perspectivas, desde privada, desde, ¿cómo se llama?, personal, y también desde el Estado, organizando pues un evento, ¿no? Yo me quedé sorprendido cómo en tan corto tiempo hicieron una infraestructura, y me acuerdo de en esa época, ¿no? En menos de 6 meses hicieron algo tan completo, que fue el preámbulo, por eso se discutió más Claro. a 2015, ¿no? Que fue el Acuerdo de París. Por eso te quería preguntar, las propuestas, ¿cómo es que las propuestas llegan? Entiendo que tienen que ser aprobación por unanimidad, ¿no? No es por votos o por votos. ¿Cómo llegan las propuestas, no solamente de los gobiernos, como tú bien mencionas? Es importantísimo que las personas sepan que no solamente es de los gobiernos, esto refleja, tiene que reflejar la opinión de todos los actores, ¿no? No solamente gobiernos nacionales, subnacionales, municipales, y también importante las organizaciones y los habitantes, siempre se hace los nativos, los conocimientos, no, son los habitantes, que el 70% de los pueblos originarios están en la viven en la biodiversidad. ¿Cómo es el proceso? Ya van llegando propuestas antes del evento, durante el evento hay varias mesas de trabajo, se discuten, y en qué momento se aprueban. Es para el conocimiento, ¿no?, de los Sí, que nos escuchan. el canal de llegada siempre es una representación del Estado, de un Estado miembro de las Naciones Unidas que llega a esta negociación. Por supuesto, estos estados construyen su posición o llevan estas propuestas en función de haberlas discutido en muchos casos con su sector privado, con su sociedad civil, con sus organizaciones indígenas, ¿no? O sea, hay un proceso de negociación previo antes de llegar a estas reuniones, a estas conferencias, en los cuales los países determinan, bueno, este es el interés o esta es la línea de trabajo, la línea de negociación de nuestro país y por aquí vamos a ir. Y esto es lo que vamos a plantear. Los países, por lo general, están organizados en grupos de negociación, grupos de países que tienen cierta afinidad en términos del posicionamiento que van a tener respecto de algunos de los temas que se están discutiendo. Hay en algunos continentes o en algunas regiones del mundo hay mucha cohesión en términos de la presentación pues, de posiciones, ¿no? La Unión Europea es un bloque negociador importante. Eh, Existe el grupo asiático y el grupo africano, son grupos muy fuertes, con una coherencia y con una continuidad en términos de sus posturas muy interesante. El caso de América Latina es un caso particular. Nosotros somos el continente con mayor dispersión en términos de grupos de negociación. O sea, nuestros países están en diferentes grupos que tienen miradas y posiciones muy distintas en algunos casos respecto de los temas que se discuten en, 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 en el marco de, de esta convención de cambio climático. Y eso yo diría que ha dificultado un poco poder tener un posicionamiento más fuerte de la región en la negociación, ¿no? O sea, nosotros estamos, como decía, dispersos entre un grupo de países que son más afines a la aplicación de instrumentos de mercado, el tema de la participación del sector privado, ¿no? Del impulso, por ejemplo, de esfuerzo por reducir emisiones de gases de efecto invernadero junto con el tema de adaptación, ¿no? O sea, las dos cosas. Mientras que hay otros países que tienen una postura más inclinada hacia que esto lo tienen que resolver los países que lo causaron, ¿no? O sea, yo no estoy tan dispuesto, estos países tienen esta posición, yo no estoy tan dispuesto a asumir compromisos, no me pidan a mí tanto de reducción de emisiones, porque yo no causé el problema o porque yo emito muy poquito, ¿no? O sea, yo aporto muy poquito al problema en general, no, o sea, y además necesito que esto se canalice como ayuda entre estados y estados y que el estado sea el canalizador. Pero yo creo que cada vez es más claro que esta discusión sobre
¿cuánto aporto yo al problema en general del cambio climático? Tiende a ser cada vez menos importante, porque el caso peruano, el Perú aporta un poco menos del 0,2% de las emisiones de gas de efecto invernadero en el mundo, lo cual es insignificante en términos del problema general. Pero cuando lo ves en términos comparativos y te das cuenta que nuestro nivel de emisiones es el mismo que tienen los Países Bajos, y dices, bueno, ¿a cuánto nivel de Producto Bruto Interno o de bienestar está asociado este nivel de emisiones? Te das cuenta pues que el espacio para hacer más eficiente y más efectiva nuestra economía o nuestra sociedad y medido a través de la reducción de las emisiones es inmenso, es inmenso. O sea, con el nivel de eficiencia que tienen los Países Bajos, producen 8 veces más Producto Bruto Interno que nosotros, con el mismo nivel de emisiones. Entonces, uno se da cuenta, bueno, la discusión cada vez va más por el lado de en qué medida estoy haciendo que mi economía sea más eficiente, aprovechando las oportunidades y al mismo tiempo no generándole pues un perjuicio a todo el planeta, ¿no? Porque lo particular también de este tema de cambio climático es que no importa dónde ocurra la emisión, el efecto es global, porque como esto se acumula en la atmósfera, no Claro. importa si ocurrió en Rusia, si ocurrió en China, si ocurrió en los Estados Unidos, los que vamos a sentir los efectos somos los países que por determinadas condiciones de nivel de desarrollo, de conformación geográfica, de diversidad de ecosistemas, estamos más expuestos, ¿no? O sea, somos más vulnerables a estos temas del cambio climático y en muchos de los casos, nuestros países en vías de desarrollo combinan pues todas esas cosas, tienen geografías difíciles, tienen climas naturalmente complicados sin añadirles el efecto del cambio climático, tienen situaciones de pobreza o de falta de desarrollo institucional que los hacen altamente vulnerables y entonces me puedo sentar yo a esperar a que los que causaron el problema tengan la decisión suficiente como para resolverlo o tengo que, por más que yo no sea responsable, también poner parte de mi esfuerzo en eso, ¿no? O sea, Claro. e ir resolviendo los problemas, este nivel de vulnerabilidad a través de mejorar el crecimiento del país para que esté en más capacidad de responder frente a emergencias, para ir mejorando el esquema regulatorio, la forma de gestionar recursos fundamentales como el agua, como los suelos, como los bosques, ¿no? O sea, eso Sí. tiene que ocurrir de todas maneras. O sea, pero Tú has entonces, mencionado, discúlpame, Gabriel, un punto una relación muy importante acá. La relación entre la eficiencia, ¿no? La calidad de vida y menos emisiones. Es importantísimo. Sí, vas a reducir tus emisiones, pero vas a ser más eficiente y tu pueblo, digamos, tus connacionales, ¿no? Los habitantes van a tener una mejor calidad de vida con menos, digamos, emisiones, ¿no? Ese es un punto que vale destacar. El otro punto importante, ¿no? Por supuesto, cada país tiene su problemática existente y hay que respetarla, eso sin duda alguna, ¿no? El hecho de que en algunas cosas no estén todos los países de acuerdo, en otros sí, ¿no? Pero lo importante, y eso es tu experiencia que has tenido y ahora que la tienes pues en la International Union for Conservation of Nature, ¿no? La Unión Internacional para... ¿Cuáles han sido en estos años los avances de Sudamérica, ¿no? Vamos a hablar ahora de los avances. De repente, en las propuestas, no, digamos, no hay un bloque, pero sí hay avances que son bastante vale. En tu concepto, ¿cuáles han sido los más importantes de Sudamérica? yo diría, a ver, en términos, o sea, por más que tenemos esta dispersión pues, en grupos de negociación, hay algunos temas que nos conectan, ¿no? Todo el esfuerzo grande sobre el tema de balancear un poco las dos caras de la moneda de la discusión, ¿no? La de mitigación de emisiones o reducción de emisiones con la de adaptación a los efectos del cambio climático. eh, Desde los países desarrollados siempre ha estado muy desbalanceada hacia, bueno, hay que reducir emisiones, hay que reducir emisiones. Ujú. Mientras que desde los países en vías de desarrollo, y ahí América Latina ha sido muy fuerte, la prioridad es más bien, bueno, a ver, ya, sí, reduzcamos emisiones,
pero necesitamos ir construyendo la capacidad para hacer frente a los efectos del cambio climático que van a ocurrir de todas maneras, aun cuando vayamos reduciendo emisiones, porque lo que estamos viendo en este momento, o sea, las expresiones del cambio climático que estamos viendo en este momento, son generadas por emisiones que se dieron hace Sí, pues. 100 años atrás, ¿no? O sea, este tema de la temporalidad del efecto del cambio climático hace pues que las medidas que tomes ahora se vayan a ver, su efecto se vaya a ver en 50 años, probablemente en términos de la reducción de emisiones. Lo cual genera pues un reto grande porque los políticos que tienden pues a tener a veces miras cortas, dicen, ¿por qué voy a hacer yo el esfuerzo si quien va a cosechar los frutos, ¿no? O las palmas va a ser otro, ¿no? Entonces, eso hace a veces que los países pues tengan posturas muy complicadas, ¿no? Diciendo, Sí. no, o sea, ¿por qué voy a sacrificar mi día de hoy, ¿no? Y eso se complica adicionalmente con algo que has señalado tú, Rodolfo. El hecho de que por regla de Naciones Unidas, las decisiones se toman por consenso, Ujú. ¿no? Entonces, eso no hay votación, o sea, no hay posibilidad de votación. Entonces, la negociación y la discusión de los textos avanza, y si llega a un punto en el que no hay consenso, y ahí hay una interpretación un poco de qué cosa es consenso. En algunos casos es entendido como unanimidad por algunos países y en otros es como ocurrió, por ejemplo, en la COP16 en Cancún, donde teníamos un país que estaba en contra de todos, o sea, que estaba bloqueando la negociación y quien conducía la negociación, quien presidía, dijo, bueno, consenso tenemos, no tenemos unanimidad, era un país latinoamericano, por cierto. No, o sea, tenemos unanimidad y bueno, no tenemos unanimidad, pero tenemos consenso, vamos adelante. Ah, Y eso ocurrió. Y lo mismo hubo el riesgo de que ocurra con la aprobación del Acuerdo de París, donde también un país en la hora undécima quiso cuestionar la aprobación del documento. Bueno, ahí también juega mucho el arte y el manejo que tenga quien conduce la mesa, que en este caso era Laurent Fabius, que era el presidente de la COP y que ahora es el presidente del Tribunal Constitucional de Francia, con todo, o sea, que además había sido primer ministro, o sea, con todo el bagaje que tenía, lo manejó muy bien, ¿no? O sea, puso, digamos, lo voy a decir de forma tal vez cruda, lo puso contra la pared de este país y le dijo, tú vas a descarrilar todo este proceso en el que venimos invirtiendo 20 años, 21 años de esfuerzo, no puedes, ¿no? Y claro. para redondear, yo Sí, diría que el otro tema en el que, sí, en el que hubo otros temas en los cuales Latinoamérica se ha destacado, yo diría, el tema del posicionamiento, eso junto con países africanos y con países de Asia, el posicionamiento de los bosques en la discusión sobre cambio climático, ¿no? O sea, el rol que tienen los bosques en la mitigación, ¿no? En la reducción de emisiones, en la generación en la reducción del riesgo de desastres, por ejemplo, asociados al cambio climático por control de la erosión, y eso es algo que tú conoces muy bien, Rodolfo. Ahí el papel de América Latina fue muy, muy activo, por ejemplo, en el impulso de este mecanismo que se llama de pago por resultados por la reducción de emisiones por deforestación y degradación, ¿no? O sea, este mecanismo que ha surgido y que ya está establecido como parte de los productos de este proceso de negociación. Más recientemente, en el marco de la COP25, impulsada por Chile, aunque también desde el Perú estuvimos moviendo un poco el tema del ámbito marino, de los ecosistemas, del mar, ¿no? El ecosistema marino como un ecosistema fundamental y que no había estado presente mucho en la discusión sobre cambio climático, por más que tiene un papel inmenso, porque su capacidad de fijación de carbono, dependiendo de los tipos de ecosistemas, puede llegar a ser
mayor que los bosques Los que corales, absorben ¿no? más exactamente. Los corales o esto que se llama los pastos submarinos tienen O una sea, capacidad de absorción gigantesca, ¿no? Entonces, esa mirada hacia los ecosistemas como proveedores de soluciones o como soluciones adicionales, por ejemplo, a la transición energética o al manejo adecuado de residuos sólidos o a la gestión adecuada de determinados procesos industriales, es algo en lo cual los latinoamericanos hemos estado muy activos. Yo creo que algo que falta, y ahí debe ser un esfuerzo latinoamericano, pero como digo, apoyado deberíamos buscar las alianzas con Asia y con África sobre todo, es el tema de las montañas, ¿no? O sea, los ecosistemas montañosos entrando fuerte en la discusión sobre cambio climático, yo diría por el lado, más que nada, de la discusión de adaptación, ¿no? O sea, en qué medida logramos que, o sea, que esta alta vulnerabilidad que tienen los sistemas montañosos se vea reflejada pues, en compromisos concretos, en acción, primero en declaraciones, en discursos y en acuerdos escritos potentes, ambiciosos, y que eso a su vez se traduzca pues después en compromisos concretos de financiamiento, de asistencia técnica, ¿no? Apoyo a los países que tenemos este tipo de ecosistemas que son tan particulares y tan vulnerables, ¿no? sí. Justamente, Gabriel, ¿no? He tenido oportunidad de apreciar un reciente video de David Attenborough, ¿no? Que menciona cuáles son las barreras. Estamos con 9 barreras ¿no? que enfrentar. Entre ellos están los glaciares, la deforestación, ¿no? El problema del blanqueamiento en los océanos, con los De corales, los ¿no? corales, exacto. ¿no? Y también la desertificación, como muy bien, y la protección de áreas protegidas. Recuerdo que el último Congreso Latinoamericano fue justamente en Lima, ¿no? Después de mucho tiempo. Yo te quería más o menos, digamos, comentar, quiero felicitar a todos los gobiernos de Sudamérica, que he tenido oportunidad de hablar, inclusive cuando en la época que tú estabas como ministro, pero también he hablado con todos los niveles, y quiero felicitarlos en general, ¿no? Porque se ha avanzado en la legislación, ¿no? Cuando hablamos de situaciones de consenso y que van a cambiar el mundo, yo creo que se está cambiando. Cada ministerio, por ejemplo el cambio climático y el medio ambiente están en casi todas las constituciones, ¿no? Si no estaban originalmente, sí hay párrafos que están, el último ha sido Argentina, ¿no? La ley del cambio climático, y recientemente Colombia ya está el tema en discusión, y Chile también ha avanzado, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Que no hay que primero, A, dejar todo a los gobiernos, B, apoyar a los gobiernos en lo que se ha hecho en el avance de la legislación, que no solamente de los gobiernos centrales, ojo, también los subnacionales, que son estados, ¿no? En algunos casos, y las municipalidades, ¿no? Perú tiene muy buenos ejemplos de avance en este sector. Entonces, una reflexión es que se ha avanzado en legislación, pero que también se puede cambiar desde los colegios, desde los gobiernos, y se puede cambiar una norma sin que sea, digamos, una cosa que va a tardar años. El tema, para concluir, y agradeciéndote mucho quisiera saber tu comentario sobre la educación ambiental. Sé que es un tema que es transversal, un tema que se incluye, pero que está comprendido en esos 4 objetivos que fijan las Naciones Unidas. Mira, los que terminen el colegio hoy, cuando se llegue a net cero, para alcanzar el net cero, van a tener 40 años, 50 años. Estamos hablando de 10 años más, 29 años más para la mitad del siglo, ¿no? Entonces sí es importante la educación ambiental, no impuesta, sino incorporada al currículum en la forma que cada gobierno tenga. Pues hay ecosistemas en Brasil, en varios estados, en Perú, pero sí es importante, ¿no? Y agradecería tu comentario al respecto, cómo ves la inclusión desde los colegios y cómo las decisiones ciudadanas en general, no solamente los colegios, cómo el compromiso ambiental puede cambiar desde ya, ¿no? Las Naciones Unidas, la UNFCCC ya tiene ACE, ¿no? Se llama la
empowerment, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta inclusión, digamos que sea realista, ¿no? Que sea realista en estos plazos, como hemos puesto, el alumno que termine el colegio va a tomar decisiones en el año 2000, dentro de poco, dentro de 5 o 6 años, ellos van a tomar los que se gradúen, ¿no? Desde jóvenes, desde 21 años. Entonces, eso me gustaría tu apreciación, porque es uno de los ángulos, así como muchas organizaciones como nosotros, tiene esta perspectiva, entre otras, aquí en el, ¿cómo se llama? En COP26. Sin duda, la educación ambiental y o sea, la formación de capacidades a nivel de la sociedad es fundamental. Recordemos, ¿no? Los tomadores de decisión, sobre todo aquellos que están vinculados pues, a las políticas públicas, y lo voy a decir nosotros, porque yo tengo un recorrido importante Claro. en términos de años como en esa condición, tomamos decisiones en función de lo que pide la sociedad y de lo que la sociedad te transmite y te dice, si la sociedad está exigiendo esto y lo está haciendo, porque o sea, eso ha cambiado, o sea, el efecto de la educación ambiental en la formación de los niños, en la formación de los nuevos ciudadanos, está haciendo que, por ejemplo, estemos entendiendo que el problema del cambio climático dejó de ser un problema de la agenda ambiental únicamente, o una discusión de los loquitos verdes, ¿no? Que están preocupados de una cosa poco importante. No, cuando uno ve sentado en estas discusiones o en estos eventos paralelos, como a Christine Lagarde, por ejemplo, que fue presidenta del Fondo Monetario Internacional y ahora es presidenta del Banco Central Europeo, discutiendo sobre los temas de cambio climático y más recientemente discutiendo sobre los temas de pérdida de diversidad biológica, uno dice, bueno, o sea, para los que estamos hace mucho tiempo en esta discusión ambiental, parece ser que ya rompimos la pared que nos separaba de esta o que generaba esta sordera de parte de estos tomadores de decisión vinculados, por ejemplo, al ámbito económico, y que no veían este tema, ¿no? O sea, este tema simplemente no existía en sus agendas. Entonces, uno se esperanza en términos de decir, bueno, estamos avanzando. Ha ayudado muchísimo, por ejemplo, todo el desarrollo de la hipercomunicación que tenemos en este momento en el mundo, porque este tema de la difusión de ideas innovadoras o de pensamientos ambiciosos, antes era mucho más difícil porque se escribían en un libro y entonces hasta que llegue el libro y encuentre a alguien con una sensibilidad similar al escritor, pero ahora yo tuiteo algo y en 2 segundos una persona en Malasia que puede estar preocupado de lo mismo que yo estoy preocupado, puede reaccionar y tiene un efecto en cadena. Entonces, o sea, esta construcción que hay detrás de este sentimiento, digamos, este mood, como se dice en inglés, a ver, quiero cambios, quiero que las cosas cambien, es fuertísimo. O sea, no por nada tenemos personajes como Greta Thunberg ahora, o como hay ahora también una activista chilena que yo he conocido esta semana en un evento al que me invitó el Banco Mundial y que ella también estuvo, que tiene 18 años y yo decía, bueno, a los 18 años yo no estaba pensando en eso, estaba pensando en las musarañas, como decimos en Perú, ¿no? O sea, la inmortalidad del cangrejo. Y Qué decía, bueno. o sea, qué esperanzador poder tener jóvenes que están con esa capacidad. Obviamente, manejan mucha más información que la que manejábamos tú o yo, o quienes nos están viendo, pues que estamos en los 50 o 60 o más. O sea, su cerebro está formateado de otra manera. Yo lo veo con mis hijos y ahí vuelvo a esto que decías tú de los 29 años que nos quedan, los 30 años que nos quedan para la carbono neutralidad. Yo tengo un hijo que cuando se supone que estemos viviendo en un mundo carbono neutral va a tener 42 años. O sea, y va a tener más o menos la misma edad que tenía yo cuando asumí la primera vez como viceministro. Y digo, pucha, o sea, ¿cómo será el mundo que él tendrá que enfrentar en ese momento? Y no lo sé, tal vez tenga que estar en una posición como la que tuve yo a esa misma edad, pero ojalá que en un mundo más sencillo,
que en un mundo más justo, que en un mundo más sostenible, pero no lo sabemos, ¿no? Exactamente, la decisión es de la sociedad, ¿no? La sociedad progresa. La sociedad incluye a todos los del país, ¿no? O sea, yo recuerdo que, ya que mencionas las edades, cuando yo me gradué, no voy a mencionar la fecha que me gradué de la universidad, el siglo pasado, pero no habían cursos, no solamente en los colegios, no habían cursos de ecología ni de cambio climático. Cuando alguien me puso, cuando revalidé en el Perú mi título de arquitecto, pusieron un primer curso de ecología y algunos estudiantes decían, colegas, pero ¿por qué nos ponen ecología en arquitectura? ¿Por qué ponen ecología? Así era. Y ahora cuando uno ve que los colegios están actuando, los ministerios están actuando, estos programas que tienen los ministerios en Perú y en otros países, ¿no? Por la internet, ¿no? He tenido oportunidad de seguir programas como Educa y otro, el mismo ministerio actualmente del ambiente tiene un programa radial, ¿no? La hora del ambiente y todo eso. Entonces, yo sí creo que el mensaje de esta COP es que se van a tomar las decisiones sí o sí, ¿no? No esperen a un papel únicamente un fax, se pueden tomar ya, por supuesto, de una forma ordenada, respetando la legislación local y a sus líderes, pero se debe tomar ya, y se toman así como han habido avances en otros issues, digamos, conflictivos antes, que hoy día, pues, pareciera que, digamos, no era factible verlos en una película o un noticiero, un libro, ¿no? Temas, Claro. tabús, no hay tabús ya, ¿no? O sea, al menos que, por supuesto, siempre la legalidad. No quiero abusar de tu tiempo, apreciado Gabriel, solamente pedirte que des tu mensaje de tu propuesta y tu mensaje a la COP20, puede ser en español y una partecita en inglés, para todos los que asisten, y sobre todo un mensaje a la juventud y a todos, porque esto también lo vamos a pasar en algunos colegios privados y también públicos, ¿no? Entonces, tu mensaje final, ¿cuál sería? Y cualquier otra cosa que desees expresar, encantado, ¿no? Un tema que desees adicionar. Sí, gracias Rodolfo y gracias nuevamente por la oportunidad de poder tener esta charla. Julieta Martínez se llama esta activista joven chilena. Síganla, por favor. O sea, si pueden, googleenla, búsquenla, es muy activa en las redes sociales. Julieta Es Martínez, ¿no? impresionante. Sí. Julieta Martínez, es Sí. impresionante el nivel de comprensión y de articulación que tiene respecto de estos temas de cambio climático, vinculándolos además a los temas sociales, a los temas económicos, ¿no? O sea, es impresionante. Como les digo, escucharla le da a uno una luz de esperanza respecto de que se pueden cambiar las cosas. Un mensaje de resumen, diría yo. Es bueno que estemos en una época en la cual el tema del cambio climático salió de estar simplemente en la órbita de la discusión ambientalista, ¿no? Y que entró en la discusión económica, que entró en la discusión social. Eso es algo fundamental que creo que va, o sea, que genera un escenario favorable. No es un escenario que asegura resultados para esta COP. Ayer en una entrevista el secretario general de Naciones Unidas ha dicho, no hay una garantía de que se cumpla lo que queremos todos en esta COP26. Y claro, lo hace como una forma tal vez de mandar un mensaje y de presionar un poquito a los tomadores de decisión, ¿no? A los jefes de delegación diciendo, bueno, estamos a la expectativa. Pero el tema es que, o sea, yo tiendo a ser optimista, siempre a ver el vaso medio lleno, en el sentido de que yo creo que el impulso social que está viniendo asociado a los temas de sostenibilidad, a los temas de cambio climático, a los temas de evitar la pérdida de diversidad biológica, que es el otro gran tema, ¿no? O la otra gran agenda de discusión ambiental global que está ocurriendo, y ver además los nexos y la conexión inmensa que existe entre el cambio climático y el problema de los ecosistemas, yo tengo una postura esperanzada en que se puede avanzar. Hay que poner presión, hay que caminar más rápido, hay que ir más profundo, o sea, hay que acelerar la transición energética, hay que mejorar de manera gigantesca la capacidad de gestión de residuos sólidos, por ejemplo, en nuestras ciudades que están asociados, por ejemplo, a la emisión de metano,
que es un gas de efecto invernadero 21 veces más potente que el carbono, ¿no? Entonces, necesitamos hacer que eso ocurra, pero para eso la presión social, la presión de la sociedad sobre sus tomadores de decisiones es fundamental, y espacios como este que tú nos provees, Rodolfo, son fundamentales para generar ese momento, ¿no? Esa capacidad de presión para nuestros tomadores de decisión. Yo, como te digo, tengo esperanza en que esto puede ser un momento importante, y yo querría que fuese un momento histórico, ¿no? O sea, como ocurrió en París, ¿no? Que pueda ser un momento en que diga, bueno, en París tomamos las decisiones, ¿no? Y acordamos el marco general. En Glasgow tomamos las decisiones que nos permitieron la implementación, la puesta en marcha ya del esfuerzo, de la ambición climática, ¿no? O sea, resolver los temas que están pendientes debería ocurrir a partir de mañana, ¿no? Que empieza ya la negociación. Y bueno, para mandar un saludo a todos tus, tus seguidores, a quienes nos están acompañando el día de hoy, agradecerles el tiempo que invierten en ver esta entrevista, y en este mundo pues de la hipercomunicación y de la competencia feroz de pantallas, apreciamos mucho, supongo que tú también, Rodolfo, que escojan esta pantalla frente a cualquier otra, ¿no? Y que haberla escogido sea, al final de la entrevista lo sientan como la decisión correcta, ¿no? O sea, fue mejor escoger esta pantalla que escoger cualquier otra, ¿no? And for your English speaking followers, thank you very much. I am deeply excited about the possibilities that the discussion on climate change, and especially the pressure coming from society, can make in terms of good decisions coming from COP26. I hope our decision makers are up to the expectations, and that they can deliver what all citizens are waiting for them to craft. Thank you very much. Thank you very much, Gabriel, for your thoughts, your conversation, and your knowledge, to share your knowledge. And there is talking about language, there is a language that should be included also, the language of nature, nature has its own language. So if you include French, Chinese, Italian in curriculum, let's include, nature, let's include environment and climate change as a language. That will be very easy, we can just, it depends on the director of a school. But thanks so much, Gabriel. Count with Earth Day. You may count your organization and all organizations. We don't have any competitors because we don't sell anything. We just sell a why, the why to act for climate change and inspiration. Thank you so much. God bless you, Gabriel. The best on your new challenges. Thank you very much, Rocco. Muchísimas gracias, Rodolfo. Un gusto, como siempre. Un gusto, como siempre. Gracias.